Este episodio es presentado por Miranda Partners, firma de consultoría y relaciones públicas que busca fortalecer el posicionamiento y reputación de las empresas en México a través de una estrategia integral de comunicación. Con servicios especializados en relación con medios, relación con inversionistas, asuntos públicos, ESG, asesoría financiera, análisis de datos, Miranda Partners es el aliado estratégico para posicionar a las empresas en el país. Para conocer más sobre Miranda Partners, visita miranda-partners.com y síguelos en sus redes sociales. Hola Iván, estoy muy emocionado de tenerte. Bienvenido al podcast. Muchas gracias, Fran. Un placer estar aquí. Siempre me gusta empezar con un poco de contexto. Cuéntame, ¿cómo nace Enso Ventures? Claro, encantado de comentarte. Pues mira, Enzo Ventures nace, te diría, cuando conozco a mi socio en la universidad. Lógicamente nos conocemos, en la Universidad de Barcelona tratamos de hacer algo diferente, ¿no? Distinto, no estábamos conformes únicamente con lo que nos ofrecía la propia universidad y decidimos crear nuestra propia compañía en 2016, que posteriormente vendemos en 2020, ¿no? Entonces eso fue lo que nos permitió empezar a invertir en compañías pues con nuestro propio capital de inicio, pero luego rápidamente nos dimos cuenta que el modelo no tenía mucho sentido si no captábamos capital externo y empezábamos a diversificar, ¿no? Para las fases en las que invertimos de diversificación es clave, entonces decidimos durante el 2021 pues bueno, empezar a pensar, ¿no? en cómo podíamos escalar el concepto, el modelo. Nosotros hicimos 9 inversiones durante el 21 y en el 22 fue cuando empezamos a hablar con varias gestoras de private equity en España, ¿no? Entonces hablamos con prácticamente todas. Nos gustó mucho el modelo que aplica Moira Capital Partners, que es una gestora de aquí de Madrid, que básicamente pues, que invierte con sus LPs en todas las operaciones que hace. Nosotros nos pareció un modelo muy interesante y decidimos aplicarlo a nuestra manera, ¿no? En una fase pre-seed en el sur de Europa, ¿no? Entonces te digo, realmente el germen de Enso Ventures empieza en la universidad, cuando conozco a mi socio y empezamos a tratar de diferenciarnos, ¿no? Creamos luego nuestra primera compañía y a posteriori, después de venderla, pues es cuando decidimos ya darle forma y asentar, digamos, el modelo y el fondo desde el cual estamos invirtiendo ahora, ¿no? Antes de clavarnos en Enso Ventures, quiero entender un poco más de Viola. O sea, ¿cómo fue el proceso desde crear la empresa a venderla en menos de 4 años? Sí, mira, al final tenemos que entender un poco el concepto. Nosotros empezamos en 2016 durante la universidad con la idea de digitalizar las tarjetas de visita, ¿no? Entonces, te puedes imaginar, cometimos muchísimos errores. Tuvimos la suerte de encontrar a nuestro socio técnico, ¿no? Que a día de hoy pues, seguimos manteniendo muy buen contacto con él y bueno, él ha decidido seguir emprendiendo y seguir haciendo proyectos por su cuenta. Pero básicamente éramos tres niños, te diría, universitarios, o sea, muy jóvenes, ¿no? Tratando de, básicamente, digitalizar las tarjetas de visita. Ese fue el germen de todo, ¿no? Entonces, vimos que realmente pues, había una oportunidad de digitalizar las tarjetas de visita, no tenía ningún tipo de sentido realmente seguir manteniéndolas a papel y ese fue un poco como el trigger para empezar la compañía, ¿no? Entonces, planteamos varias tecnologías, desde QR, a NFC, hasta ultrasonido, ¿no? Planteamos muchísimas opciones hasta que nos dimos cuenta que realmente el punto, o digamos, de monetización y realmente lo interesante estaba en aplicar esa misma tecnología vinculada a un CRM y para empresas industriales, ¿no? Digamos, empresas pues B2B, que quizá pues un CRM convencional les quedara caro, ¿no? Eso fue pues estuvimos validando durante el camino. Pues tuvimos como 3 4 años, diría que los 2 primeros años sin monetizar prácticamente nada. Teníamos un modelo premium, pero que muy poca gente pagaba, que había bastante churn y está muy enfocado a un modelo B2C. Y luego, digamos que a partir del 2018 finales es cuando empezamos a realmente pues, aplicar este modelo B2B que nos permitió más tarde pues, asentar, ¿no? Una buena base de clientes y finalmente acabar vendiendo a uno de nuestros clientes más importantes, ¿no? Entonces, esa fue un poco la base y cómo fue el recorrido. De nuevo, muchos altos y bajos, y no lo vendo ni mucho menos, ni lo vendemos como un caso de éxito, aunque, bueno, pues nos dio la posibilidad de generar algo de liquidez, pero nos quedamos entre medio, ¿no? O sea, realmente no fuimos capaces de escalarlo a un nivel que realmente pues podemos crear un líder de categoría, que es lo que a día de hoy pues buscamos cuando invertimos en compañías, sino que, bueno, pues decidimos vender, considero que fue acertado también,
por la etapa vital en la que estábamos y emprender nuestro siguiente, digamos, empresa, nuestro siguiente emprendimiento, que en este caso ha sido Enzo Ventus, ¿no? Nosotros sentimos que somos emprendedores, seguimos siendo emprendedores, digo, en un sector distinto esta vez, que es el sector de Venture Capital, ¿no? Sí, al final tienes un fondo, eres un emprendedor, ¿no? Estás creando una empresa que invierte en otras empresas, pero sí estás Total, creando algo. Oye, así de es. este proceso de la venta, o sea, mucho se habla de, llegan a ser procesos muy largos, tediosos, así hay un emprendedor allá afuera que está escuchando y está vendiendo su empresa o en proceso de potencial venta. ¿Qué aprendizajes te llevaste o qué le recomendarías a alguien allá afuera que está en proceso de venta? Sí, creo que cada caso es único. Creo que no hay nada extrapolable, ¿no? A no ser que se comparen dos compañías en una fase muy similar, ¿no? En sectores similares. En nuestro caso, básicamente decidimos vender el activo de la compañía, el producto, y ya lo hicimos a uno de nuestros clientes que, como te decía, era el que realmente le daba un uso más recurrente, ¿no? Entonces, estamos hablando de una venta fácil, sencilla, en un comprador que ya ha integrado, que conoce muy bien el producto y que al final pones un precio de activo y lo vendes, ¿no? Entonces, en ese caso, le salía más a cuenta, pues básicamente comprar el activo que seguir utilizándolo, porque ellos también pues hacen básicamente proyectos de digitalización y podían utilizar ese mismo producto pues, como parte de varios proyectos que ya tenían en marcha, ¿no? Entonces, te diría que fue una venta oportunista relativamente sencilla, donde nosotros como, digamos, promotores más a nivel negocio y ventas, ¿no? SEO y CEO, con mi socio, pues no tuvimos un rol demasiado importante tras la venta, ni, digamos, nuestro socio CTO sí que formó parte de la compañía por un tiempo posterior y sí que estuvo, digamos, dándole continuidad y asegurando que la integración se hiciera de forma correcta, pero en ningún caso fue una venta, digamos, tediosa. Creo que todo el proceso se va a hacer en torno a unos 10 12 meses, y te diría que por debajo del año, y fue algo que desde que empezamos a ver las primeras conversaciones hasta que vendimos fue muy natural porque, como te digo, es un cliente que ya teníamos desde los inicios y que fue uno de los primeros clientes del producto, ¿no? Entonces, nuestro caso fue muy particular y no creo que tampoco se pueda extrapolar a cualquier M&A, ¿no? Ahora sí, entrando a Enso Ventures, ¿me puedes contar un poquito más la tesis? Y veo que también su tesis de inversión menciona mucho a la generación Z. Entonces, A ver, nosotros básicamente vimos una oportunidad en el mercado del sur de Europa, ¿vale? En la geografía del sur de Europa. ¿Por qué? Tras la venta de Diola, yo me voy a terminar mis estudios a París y Edgar se va a Londres, ¿vale? Entonces, básicamente estamos un tiempo fuera y empiezo a trabajar también para una compañía también de software en el espacio de eventos, creación de eventos digitales en París. Estuve como country manager ahí un tiempo. Edgar estuvo también en distintas compañías, ¿no? Pues desde Globo a luego en Londres, que estuvo estudiando en Regents, formó parte de varios proyectos allí. Y lo que vimos fue una diferencia en cuanto a madurez en mercados tremenda, ¿no? Para que te das una idea, nosotros cuando empezamos Viola en 2016, habían dos, tres fondos que empezaban, ¿no? Que algunos incluso los has tenido aquí en el podcast y ahora ya son fondos establecidos, ¿no? Y nos alegra ver cómo han sido capaces de progresar durante todos estos años. La realidad es que había muy pocos business angels y habían dos, tres fondos que quizá estaban empezando y realmente eran los únicos que estaban en el mercado, ¿no? Entonces, vimos realmente que tanto Francia, en mi caso, como Inglaterra, en el caso de Edgar, eran mercados que estaban mucho más avanzados, te diría 5 6 7 años por delante de lo que estaba España en ese momento, y vimos una oportunidad de establecer un fondo en el sur de Europa, no únicamente España, sino también Italia y Portugal, que se focalice en etapas pre-seed, que tenga convicción y que crea realmente en aportar, digamos, valor en equipos en una fase muy, muy temprana, ¿no? Que asuma un riesgo muy alto y que realmente pueda tener sentido para mejorar el ecosistema y para realmente pues, capitalizar todos aquellos nuevos emprendimientos desde una fase, te diría que ideación, pero fuera de cualquier modelo de aceleración, incubación. No nos gusta absolutamente nada de esto. Creemos que realmente donde se porta valor de verdad es desde el capital y desde las introducciones y desde el apoyo, digamos, más a nivel negocio puro que cualquier tipo de consejo teórico que se le pueda dar a la gente, ¿no? oye, sobre esto que mencionan bastante de la generación Z, ¿no? Y lo veo en su Sí. tesis de inversión, o sea, ¿qué crees que característica la generación Z versus las otras? ¿Y qué foco tienen ustedes en buscar emprendedores que sean Gen Z? Totalmente. Mira, en muchos casos,
nosotros lo que tratamos de reflejar, ¿no? En nuestras inversiones es, tratamos de ser proactivos en aquellas compañías en las que invertimos y buscar problemas que son muy claros y que afectan de forma directa a las nuevas generaciones, a la generación Z, y encontrar compañías que les den solución. Se puede malinterpretar en muchos casos y pensar que únicamente invertimos en fundadores jóvenes, pero no es así. Invertimos en fundadores que den solución a problemas de las nuevas generaciones, ¿vale? Entonces, con esto lo que queremos decir es, básicamente, es cierto que muchos de los fundadores en los que hemos invertido son jóvenes también, entre 25 y 35 años. Nosotros tenemos dos tipologías de emprendedores que buscamos. Uno, los que llamamos Rising Stars, que son justamente esta franja de edad que te comentaba, entre 25 y 30, 35 años como máximo, la que quizá ha tenido algo de experiencia laboral, pero que realmente, pues digamos que su forma de pensar, su energía y realmente su forma de moverse y rodearse de talento es lo que le hace llegar a poder crear una compañía con éxito. Luego tenemos otra categoría de emprendedores, ¿no? Que digamos son un poco más experimentados, que van en torno a 35 o 40 años, que ya han tenido varias compañías en el pasado, que es segunda o tercera compañía que montan, o en cuyo caso han estado también en cargos de responsabilidad en algunas compañías de primer nivel. Hemos sido capaces de invertir en el ex CPO de Globo, por ejemplo, en el director de producto de Globo, en el exdirector financiero de Cabify, en el exdirector de operaciones de Signaturit, todo ello en una fase muy, muy inicial y justo cuando están pensando en montar algo, ¿no? Entonces, en cuanto a tipología de founder, tratamos esas dos tipologías. Y en cuanto a tesis del fondo que me preguntabas, tratamos de identificar problemas que afectan a las nuevas generaciones, invertir en compañías que les den solución. Y el por qué es muy sencillo, es porque creemos que realmente hay un cambio generacional, hay un cambio en la forma como se interpreta la tecnología, hay un cambio en la forma como se interopera, ¿no? Entre la sociedad. Somos una generación que ha vivido pandemias, somos una generación que ha nacido directamente con la tecnología desde pequeños ya integrada, ¿no? Y creo que realmente no tiene nada que ver a la generación que ha tenido que adaptarse, ¿no? A ese cambio de tecnología. Somos una generación que realmente pues, hemos nacido ya con ella, ¿no? Por lo tanto, creemos que realmente tenemos una capacidad de entender esa tecnología y de realmente aplicarla a la vida real mucho, mucho mayor, ¿no? Evidentemente, creo que es muy importante balancear en equipos y en nuestro caso, nuestra primera persona es un ejemplo de ello, ¿no? Nosotros fuimos capaces de, bueno, pues hacer un acuerdo con un private equity, ¿no? De uno de los fundadores de private equity en España, te diría, es un hombre, pues bueno, podría ser perfectamente nuestro padre, ¿no? Hay una diferencia generacional de 30 a 40 años, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay una diferencia de 40 años, considero que se mezclan dos cosas muy interesantes. Una es la experiencia y la otra es la juventud y la energía, ¿no? Y ser capaz de cooperar y entenderse, yo creo que es lo realmente complicado, pero a la vez creo que es donde está la oportunidad, ¿no? Que realmente la gente con experiencia no menosprecie la ingenuidad y la energía de la gente joven y que la gente joven sea capaz de entender realmente, digamos, los motivos de cómo actúan, ¿no? La gente con más experiencia y ser capaz de valorar también eso, ¿no? Entonces yo creo que en el mix, realmente en el entendimiento es donde está el valor, donde está la virtud y tratamos de hacerlo así, ¿no? Me encanta la manera en que lo ves, ¿no? Este mix de que la energía de un joven, pero la experiencia de alguien ya grande, ¿no? Como que combinar esas dos, yo creo que es muy, muy poderosa. Oye, ahora mencionas que invierten en el sur de Europa. O sea, ¿hay algún tipo de modelo de negocio que sea más atractivo para ustedes o que vean que tiene mayor potencial y que es algo que busquen constantemente? Mira, en cuanto a modelo de negocio, creemos que es algo muy particular en cada compañía y que incluso puede definirse durante el tiempo, ¿no? Más en la fase en la que invertimos. Invertimos, te diría, cada vez antes, ¿no? E invertimos en compañías cuando los fundadores están prácticamente pensando en qué hacer, ¿no? Y a veces, en muchos de los casos, pues constituimos la sociedad con ellos prácticamente, ¿no? Acabamos de cerrar una inversión ahora que la sociedad se constituyó la semana pasada, ¿no? Entonces, estamos hablando de una fase muy, muy, muy inicial donde al final nuestro CRM, ¿no? Nuestro pipeline, cada vez se parece más al de un scouter, ¿no? De personas más que de nuevos de compañías, ¿no? Tenemos perfiles de LinkedIn ahí y gente que estamos siguiendo y queremos trabajar con ellos de alguna forma, más que compañías como tal. Pero sí que te puedo decir que tenemos como 4 espacios muy claros, ¿no? Donde queremos estar ahí, donde realmente queremos invertir. Uno es la aplicación de la inteligencia artificial en sectores menos digitalizados como health, todo el sistema, digamos, legal,
y luego también en sistemas o sectores más legacy, ¿no? Donde realmente pues, la digitalización no ha llegado tanto a hacer mella ahí, a hacer hincapié. Luego tenemos también, bueno, tenemos un interés especial en la transición energética, ¿no? Bueno, tanto en climate como la aplicación de vehículos eléctricos, como cualquier tipo de aplicación que pueda generar en este cambio, ¿no? Y en esta transición energética que estamos viviendo. Y luego hay dos espacios más también muy interesantes que estamos muy atentos. Uno es acceso a vivienda, ¿no? Estamos viendo cómo están saliendo distintos modelos relacionados con acceso a vivienda y relacionados también, ¿no? Con la falta de oferta que sufrimos aquí en el mercado de la vivienda para poder acceder a ella y que incluyen pues, una subida de precios, ¿no? Y que evidentemente pues, hay modelos tanto financieros como a nivel credit scoring, como a nivel pues, incrementar esa oferta, ¿no? Que son muy interesantes y que estamos atentos a ellos. Y luego hay un cuarto bloque también que es inmigración, por ejemplo, en el que pues tanto la inclusión financiera como pues básicamente la integración mediante la educación o la inclusión laboral, ¿no? Digamos que son problemas realmente grandes, ¿no? Masivos, en los que creemos que desde el sur de Europa se pueden crear compañías globales, ¿no? Y en los que creemos que realmente se pueden crear innovaciones que sean pioneras en este tipo de espacios, ¿no? Entonces, esos son 4 problemas o 4 espacios en los que sí que realmente estamos muy atentos y cada vez que recibimos una oportunidad relacionada con estos espacios, pues nos la miramos con mayor detalle, ¿no? Súper interesante. Oye, quiero regresar a la primera parte de tu respuesta que mencionabas. Que su pipeline, su CRM es más que nada personas. O sea, a ver, parte de mi trabajo es encontrar esos deals, ¿no? O sea, como fondo y hablando con muchos fund managers dicen lo más importante es encontrar esos deals, ¿no? O sea, estar presente en esos deals. O sea, ¿ustedes cómo hacen el sourcing? ¿Cómo identifican? No sé, me imagino por lo que me dices, puedo imaginarme que estás viendo en LinkedIn como los C-levels o los DPs de X empresas y hablando con Sí. ellos, o sea, ni siquiera entrarles tu secret sauce, ¿no? Pero ¿cómo es este proceso de sourcing? Mira, no, yo creo que Secret Sauce, yo creo que al final de nuevo somos personas, ¿no? Y esto va de confiar y de realmente pues, ser capaz de empatizar bien con la persona. Creo que hay muy pocos VCs que tengan un Secret Sauce, por no decirte ninguno. O sea, creo que no hay diferencia en cuanto a VCs. Creo que la diferenciación es muy, muy, muy baja y va de timing en muchos casos y va de pues, encontrar, como dices, ¿no? A la persona adecuada en el momento adecuado, ¿no? Pero más allá de eso, respondiendo a tu pregunta, a ver, nosotros evidentemente pues contamos con LinkedIn Sales Navigator, ¿no? Como hacen la gran mayoría de VCs y cada vez que alguien pone stealth mode, pues bueno, estamos ahí y tratamos de, ok, eso está muy bien. Pero eso es como lo básico, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo hace eso. Entonces, lo que sí que tratamos es de anticiparnos a cuando alguien puede montar una compañía, ¿vale? Es decir, alguien que no ha publicado que va a montar la compañía todavía, alguien que quizá pues haya acabado digamos, recibir un proceso de venta o que justamente esté en un proceso de salida de su propia compañía o alguien que realmente sepas que es alguien que monta compañías de forma pues, como estilo de vida, te diría, ¿no? Y que acaba de vender. Entonces, sabes que vas a estar ahí, ¿no? Entonces, yo te diría que es un tema de empezar las conversaciones muy pronto, empezar a hablar con gente muy, muy, muy pronto, llegar a la gente adecuada en círculos adecuados que consideres que tienen mucho potencial para solventar problemas en concreto y estar ahí antes que nadie. Lo que realmente nos está funcionando es estar ahí antes que nadie para tratar de validar si lo que están creando tiene sentido o no, ¿vale? Es decir, incluso muchas veces lo hacemos de forma, te diría que altruista, ¿eh? Nosotros creemos mucho ya como filosofía de fondo también en que al final todo vuelve y que realmente todas las intros, todo el valor que aportes, ¿no? Aunque finalmente no acabes trabajando con esa persona o quizá no acabes cerrando el deal con ellos, yo creo que siempre aportan cosas positivas y que si a alguien le aportas valor y le ayudas de verdad, desinteresadamente, eso te va a repercutir en cosas buenas en un futuro, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es mantener conversaciones con gente que se está planteando montar algo en un futuro, en un periodo de 6 meses, un año. Ahí hay muchos perfiles, luego sí que os podemos entrar en detalle en cómo digamos, targeteamos esos perfiles y les ayudamos a validar. Tenemos un fondo que, bueno, básicamente está compuesto por inversores privados en distintos sectores. Tenemos más de 50 LPs que nos permiten pues bueno, pues tener una capilaridad en distintos sectores, nos permiten mantener, digamos, esas conversaciones en confianza con emprendedores que estamos empezando a trabajar con ellos.
Y te diría que todo lo que nos ha costado cerrar el fondo, ¿no? Y llegar al punto donde estamos a nivel fundraising, ¿no? Porque la gran mayoría del PIS que tenemos, pues evidentemente han entrado con un ticket pequeño, ¿no? El mínimo posible opcional para empezar a trabajar y empezar a conocernos. Al ser Emerging Fund Managers, yo creo que es lo que evidentemente tiene más sentido. Am, Todo lo que nos ha costado trabajarlo es lo que ahora también nos viene a nuestro favor o juega a nuestro favor de cara a hacer esas intros, de cara a conocer a la persona correcta y de cara a pues, tener esa capilaridad en sectores y en personas, ¿no? Para poder validar esas ideas de esos fundadores y emprendedores que quizá pues estén en una fase de iterar, de validar y de básicamente empezar a plantear su próximo emprendimiento, ¿no? Mencionabas ahorita fundraising, o sea, mucho se habla lo difícil que es levantar un fondo, ¿no? ¿Cómo comparas estar en el lado de Diola, en la parte de fundraising, versus estar levantando un fondo, ¿no? ¿Cómo son esas dos Ujú. experiencias? Bueno, sí, con Diola prácticamente no levantamos capital, ¿vale? Entonces no te puedo comparar, creo que no son comparables. Lo que sí que te puedo decir es que creo que empezamos a levantar capital desde Enso en el peor momento de la historia, quizá, o sea, en uno de los peores momentos de la historia, donde, bueno, pues en 2022, 2023 fue el año donde realmente empezamos a apretar el acelerador en cuanto a captación de capital y fue duro, fue muy duro, ¿no? Yo te puedo decir que hemos tenido más de, entre mi socio y yo, lo tenemos todo documentado, todo CRM con nombres, apellidos, todo. Evidentemente, de cada siempre fondos ha aportado mucho valor. Hemos tenido más de 600 reuniones y hemos tenido presenciales, todas, o sea, presenciales, muchas de ellas, evidentemente, me por llamada, pero son reuniones de realmente interés y hemos tenido algo menos de un 10% de conversion rate, ¿vale? Entonces, tenemos entre 50 y 60 inversores y hemos tenido 600 reuniones. Por lo tanto, eso significa que más del 90% te dicen que no, ¿no? Constantemente. Entonces, yo creo que es un tema de resiliencia, de realmente creer mucho en tu modelo y para nosotros ha sido fundamental ir invirtiendo a la vez que íbamos levantando capital. ¿Por qué? Por muchos motivos, ¿no? Por uno, validar que realmente la tesis tiene, tiene sentido. Y luego considero que no es algo estático, es decir, como cualquier otra compañía, la tesis de un fondo debe irse moldeando y debe irse, digamos, iterando. Y nosotros cada quarter básicamente planteamos lo que está funcionando y lo que no está funcionando. Y pivotábamos nuestra tesis y nuestra propuesta en base a lo que realmente veíamos, ¿no? Entonces, si no hubiéramos tenido esa capacidad de invertir de inicio, primero con nuestro dinero, evidentemente, pues no tendríamos esa posibilidad de ir iterando y sobre teoría, considero que hubiera sido muy, muy, muy difícil levantar el fondo y llegar al punto donde estamos ahora. Oye, ¿con base en qué va cambiando la tesis de inversiones? Esto me da mucha curiosidad. O sea, con base en, no sé, hay nuevos descubrimientos de inteligencia artificial, una nueva regulación, el capital que ya tenemos en el fondo, que estamos levantando más. ¿Con base en Sí. qué deciden No, esto? con base a tu propuesta, es decir, creo que al final tu propuesta debe ser ganadora te diría que de 4 term sheets que lances al trimestre, por ejemplo, deberías ser capaz de ganar mínimo 2, ¿no? Y si eso no ocurre, pues es que algo falla, ¿no? Y hay que iterar. Entonces yo creo que como cualquier emprendedor, al final debes ir iterando y debes ir validando lo que funciona y lo que no, ¿no? Entonces, en cuanto a validar la tesis, me refiero a ver si realmente aporta valor, si realmente está siendo capaz de convencer al emprendedor para que tome tu capital y realmente ganar rondas competidas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que pues, seguimos evidentemente validando a día de hoy, ¿no? Seguimos iterando y estaremos atentos para realmente pues, seguir puliendo la tesis para hacer la propuesta cada vez más atractiva, ¿no? Entonces, yo creo que forma parte del progreso. ¿Y qué valor le trae un fondo a un startup? ¿No? Hablabas de que luego hay poca Sí, diferenciación entre fondos y al final es más esta relación. O sí, sea, ¿qué sí. valor crees que es lo más importante que le puede traer un VC a un startup? Yo creo que depende mucho de la fase, ¿no? Evidentemente, en una fase de crecimiento, más growth, más establecido, pues hay un valor capital, ¿no? Fundamental. En una fase inicial, creo que, creo que el valor está en abrir puertas a nivel comercial y en realmente ser capaz de hacer ese challenge, ¿no? En muchos casos al emprendedor y abrir puertas también a nivel captación de capital si es necesario de cara a siguientes rondas, ¿no? Te diría que partimos de la base en la que creo que un emprendedor no lo hace mejor o peor gracias a un fondo. O sea,
considero que los fondos aportamos un valor necesario, pero no fundamental. O sea, creo que al final siempre el protagonista es el emprendedor y siempre realmente el que determina, ¿no?, si una compañía va bien o va mal es el equipo fundador de la compañía, nunca el fondo. O sea, yo creo que cuando me dices, evidentemente, cómo aportamos valor, te diría en dos direcciones muy claras, pero te digo que el éxito de una compañía no depende de nosotros, ni lo va a depender nunca. Y creo que somos muy transparentes en eso y creo que realmente nos permite conectar con el emprendedor de una forma muy cercana, ¿no? Nosotros tratamos de ayudar, somos facilitadores, somos gente que te va a abrir puertas cuando tú estás centrado en la cueva, construyendo producto, vendiendo, o somos gente que te va a permitir cerrar una cuenta que de por sí tardaría 6 meses en llegar a la persona, lo vas a conseguir en una semana gracias a nosotros, ¿no? Entonces, o te vas a sentar directamente en nuestro comité de inversión. Tenemos al fundador, por ejemplo, de ProFounders Capital, un fondo de UK, de Londres, que básicamente nos ha estado ayudando, es uno de nuestros inversores también en el fondo, y nos ha estado ayudando desde el principio, ¿no? Pues vas a poder ya conocer al fundador de un fondo Series A desde pre-seed, ¿no? Entonces, tener ahí a ese contacto directo, tanto te diría a nivel comercial como a nivel capital, acceso a capital, es, te diría, los dos puntos en los que podemos aportar más valor. Que te venda que el éxito de una compañía depende de sus inversores, creo que no tiene ningún tipo de sentido. Concuerdo totalmente. Yo creo que como fondos hay tres maneras en las que puedes apoyar a las startups. Uno, y la que es más importante, la que es las intros comerciales, ¿no? Que se refleja directamente en el P&L. Dos, la parte de intro con talento. Oye, estoy buscando a un Head of Sales o a otro founder o a un C-Level o un VP de tal y tienes muy claro como una red muy grande que puedes apalancar para conseguir talento. Y creo que la tercera, como si están en proceso de fundraising y las relaciones con otros fondos me ayudan. Oye, ve esta empresa en mi portafolio, si es un fondo de otra etapa que puede ser posterior o la estrategia, etcétera. Pero sí, de acuerdo, como que en el fondo no va a ser make it or break it al final en el startup, ¿no? Entonces creo que lo que mencionas es algo bastante válido y súper interesante. Ahora, entrando un poco en el ecosistema europeo, o sea, mucho, a ver, como inversionista en la TAM y, pues, a ver, hay mucha cercanía a Estados Unidos, como mucho se critica el tema de la excesiva regulación que puede haber. Tú como inversionista en el sur de Europa, ¿crees que esto afecta la manera en la que inviertes o es algo que se platica o no necesariamente? Sí, no, completamente, ¿eh? Creo que hay un exceso de regulación, pero no solamente en el sur de Europa, sino en toda Europa como tal. Considero también que eso puede ser un impedimento para algunas cosas, pero también una oportunidad para otras, ¿no? Hay también, digamos, pues bueno, unas normas del juego que se establecen por parte de, muchas veces, pues las propias organizaciones, los propios estados, ¿no? Con ese exceso de regulación que generan más problemas y que a su vez pues generan la oportunidad para compañías con el hecho de resolverlos, ¿no? Para ponerte un ejemplo sobre esto, hemos invertido en una compañía que básicamente te da la posibilidad de acceder a licitaciones públicas, ¿no? De una forma automatizada. Te avisa que hay una licitación pública en curso y te ayuda a aplicar a ella de forma automatizada, ¿no? En Europa, ¿no? Empezando por España, pero con miras a Europa, ¿no? Entonces, esto es claramente, digamos, un ejemplo de una compañía que aprovecha, digamos, el exceso de regulación, el exceso de quizá un sector público pues muy extendido, demasiado grande, todo a su favor, ¿no? Entonces, te diría que hay que ser capaz de entender las normas del juego. Y sí, yo estoy de acuerdo que menos regulación supondría una liberalización más del mercado y me considero una persona completamente liberalista. O sea, coincido mucho, ¿no? con movimientos liberalistas y creo que menos regulación es lo que al final también va a potenciar pues, la eficiencia, la optimización en las compañías y creo que el mercado es sabio y que el mercado privado puede autorregularse, ¿no? En muchos casos y eso genera siempre ventajas. Pero de nuevo, en Europa estamos ante una sobreregulación que plantea unas normas del juego distintas. No considero que sea ni mejor ni peor. En muchos casos eso lastra o puede llegar a lastrar a la innovación y el hecho que evidentemente pues, vosotros desde el otro lado del charco no veis quizá un mercado único, ¿no? Un mercado más grande, más unificado y más eficiente en algunos sectores, ¿no? Como puede ser el caso de US. Pues bueno, evidentemente marca diferencias, ¿no? Y yo creo que deberíamos ser capaces, nuestra lucha también muchas veces es primero ser capaces de entendernos en el sur de Europa, estamos muy cerca
con fondos del Portugal, estamos muy cerca con fondos de Italia y queremos realmente, primero en Europa, pues ser capaces de demostrar que podemos crear compañías e innovación desde cero, líderes de su propio mercado, compañías grandes, globales desde el sur de Europa. Y luego, evidentemente, deberíamos ser capaces de crear, digamos, una especie de mercado único, que ya hay varias iniciativas ahí fuera para crear una sola unidad en Europa, ¿no? En cuanto a distintas implementaciones de reducir la burocracia, tratar de tener, digamos, digamos, pues un marco común, ¿no? Que reduzca la burocracia y que te permita, pues, lanzar compañías, crear compañías desde una forma mucho más eficiente, mucho más ágil. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Entonces, sí, es necesario menos regulación, es necesario menos burocracia, sobre todo, y es necesario también entender pues, las dinámicas del mercado y las oportunidades que se supone, ¿no? Iván, llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde pido que las respuestas sean lo más breve posible. ¿Preparado? Vamos a por ello. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? La aplicación de la IA en sectores en los que previamente considerábamos que no había una oportunidad para un venture capital invertir en ellos, y gracias a la aplicación de la IA se va a poder incrementar el tamaño de mercado y se va a poder realmente optimizar muchos procesos y crear negocios muy grandes. ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de Venture Capital? Bueno, acercaría básicamente a las empresas privadas, ¿no? A las grandes familias, a old money, ¿no? A la innovación, hablando de forma más directa, hablando con un vocabulario que entiendan, hablando con un vocabulario que permita generaciones, digamos, más establecidas, que son las que a día de hoy están haciendo uso y tienen ese capital, ¿no? Y esa capacidad de invertir en fondos, en ver una aplicación real en su día a día, en su negocio, ¿no? Nos encanta ver cómo tenemos el PIS, por ejemplo, que se dedican a la exportación de cualquier tipo de alimento al norte de Europa, por ejemplo, ¿no? Tienen una fábrica de zapatos que lleva 40 años operando en España y facturan 250 millones de euros al año, ¿no? Entonces, nos encanta ver cómo ese tipo del PIS han creído en nosotros, invierten en nosotros y son capaces de acercarse a la innovación, pero que considero que hay que hablar su mismo idioma y tienen que ver un impacto directo y una capacidad de estar en la innovación, un beneficio directo directamente en sus compañías. ¿Generalista o especialista? Generalista. ¿Qué consejo le darías a un first-time fund manager? Empieza, avanza, sigue construyendo y hazte durante el camino. Trátalo como si fuera una empresa más. Por último, ¿cómo ves a Enso Ventures dentro de 5 años? Nos vemos, básicamente me veo creando una firma de inversión líder en el sur de Europa, siendo capaz de consolidar una firma de inversión que sea capaz de invertir en España, Italia y Portugal, hacia el mundo, ¿no? En emprendedores también del sur de Europa que estén construyendo compañías fuera y realmente pues estableciendo una marca líder también a nivel gestión de capital, no únicamente en Venture Capital, sino probablemente en otros productos en un futuro, pero es un poco nuestra intención. Iván, disfruté muchísimo platicar contigo. Muchísimas felicidades por todo lo que has hecho con Diola y ahorita lo que están construyendo desde Enso Ventures y pues, muchísimo éxito que seguro lo tendrán. Muchas gracias, un placer, Fran. Este episodio es presentado por Miranda Partners, firma de consultoría y relaciones públicas que busca fortalecer el posicionamiento y reputación de las empresas en México a través de una estrategia integral de comunicación. Con servicios especializados en relación con medios, relación con inversionistas, asuntos públicos, ESG, asesoría financiera, análisis de datos, Miranda Partners es el aliado estratégico para posicionar a las empresas en el país. Para conocer más sobre Miranda Partners, visita miranda-partners.com y síguelos en sus redes sociales.